Banderas del pueblo, otras van al nacimiento, y la noche en el parral. Mi cantarabó y ahora amaramente, ande gallo mis brazos, pues no hay agua corriente, tengo que llenar yo la tinaja y la bolsa de la fuente del canto. Agua entera, un vino inseparable, agua Segundito que soy yo para... Multitask. Soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan de la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con mis hasta los besos. Más de revolucionarios de ahorita en lo ajeno son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo lejos de la Bueno, pues continuamos. Lo primero que hemos puesto es un fragmento de una obra de teatro local donde se refleja esa vida, ¿no?, de las mujeres en el lavadero, algo que recreamos también ayer y que compartimos ayer por la tarde. Y ahora proseguimos con una mesa donde vamos a hablar sobre la importancia de las narrativas, sobre cómo estas narrativas construyen y dibujan y van perfilando lo que somos y lo que queremos ser, y también cómo hay que, para construir, hay que romper narrativas creadas anteriormente sobre los entornos rurales. Entonces esta mesa la modera y dirige nuestra amiga Lucía, que muchos la conocéis ya porque ya casi castillera, y y yo creo que Lucía no necesita presentación porque está implicada en muchísimos proyectos que se están haciendo en el pueblo. Nos apoya continuamente en los proyectos, sobre todo sociales, en los proyectos sobre las narrativas, sobre la importancia de la participación, que esta tarde tendremos una mesa y una dinámica participativa para que todas las personas sean capaces de configurar sus relatos y sus testimonios. Bueno, pues sin más, os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias Luis por tus palabras, y bueno, muchas gracias a ti y a Mercedes por haberme traído en alguna ocasión aquí a Castillo de Locubín, que me ha permitido conocer el pueblo, conoceros a vosotros, conocer las cosas que hacéis, el potencial que hay aquí, y que en cierto sentido pues me ha enganchado, porque vuelvo periódicamente e intento hacer alguna cosilla. Y bueno, aparte de dar esas gracias, también se las tengo que dar a toda la gente que ha venido aquí a participar y a escuchar, porque esta es una experiencia participativa en la que entre todos vamos a intentar construir una narrativa a partir de la cual nos identifiquemos
con el futuro de Castillo de Locubín, porque por encima de cómo se han escrito muchas cosas o cómo se cuentan o todos esos relatos, que por ejemplo el alcalde Cristóbal al principio contaba sobre que en el futuro, no sé qué, que es como una especie de narrativa pesadísima y muy aburrida, que nos come mucho la cabeza y que no nos sirve para nada, hay otra capacidad que es la de inventarnos, reinventarnos. Porque una narrativa, a fin de cuentas, no es otra cosa que un imaginario. Y los imaginarios son los que nos ponen en los lugares donde deseamos estar. Si algún día el hombre llegó a la luna, fue precisamente porque Julio Verne escribió El viaje a la luna. Podemos escribir nuestro viaje personal a partir de la experiencia de las personas que nos acompañan aquí, que para mí es un gustazo, ¿no? Porque bueno, hay dos periodistas, ahí me siento aludida, pero hay otras dos personas maravillosas que hacen unas iniciativas muy interesantes. Yo voy a ser un poco menos formal que Vanessa a la hora de contar la cantidad de méritos que tienen muchísimos para estar aquí, y lo voy a hacer un poquito más ligero, en parte enlazando la idea esa que traía Luis sobre que ayer desarrollamos una historia, es decir, recreamos en el lavadero del pueblo, recreamos cómo se lavaba la ropa, como una forma de reconstruir la identidad del pueblo alrededor de lo cotidiano, de lo humano, de la perspectiva de género, del patrimonio, de los cuidados, que son los valores que han acompañado la carrera como socióloga de Sandra Plaza, que nos acompaña y que fue la que hizo ayer la iniciativa esa tan interesante. Ella, como digo, socióloga, tiene un máster en antropología y otro en género, y sus líneas de investigación están ahí y le llevan a un proyecto muy interesante que se llama Lavanderas Tour. Si no te importa, saluda, sigo presentando y luego ya vamos al tema. Vale, nada, agradeceros a todas las personas que estáis aquí, que habéis venido, y poder compartir este momento con vosotras, y también a Luis por invitarnos y por creer que es un proyecto también interesante para compartir. No sé si explico algo más o bueno, como pasamos. quieras, si quieres voy introduce si quieres tu tema. Vale, bueno, pues como bien ha explicado Lucía, el proyecto es un proyecto de investigación y de recuperación de la memoria histórica, sobre todo de las mujeres, ¿no?, que utilizaban los lavaderos, pero ya utilizando el lavadero como concepto también nos valen, ¿no?, los ríos, los arroyos, los charcos, cualquier sitio donde se lavaba, y lo que significaba para esas mujeres el estar allí lavando, ya no solo como un trabajo, sino también como una habitación propia donde ellas compartían ese espacio. Por otro lado, aparte de ser un proyecto de investigación, y esto nos dimos cuenta a medida que lo íbamos llevando a cabo, también es un proyecto de intervención social, porque al final el chute de energía y de empoderamiento que se les da a estas mujeres a la hora de valorar su trabajo, ¿no?, y visibilizarlo, pues creemos que también es muy importante. Entonces, cuando se habla de narrativas para revitalizar lo rural, bueno, pues al final desde el proyecto lo que intentamos es ser una especie de altavoz de estas mujeres, ¿no? O sea, las que hacen el proyecto son ellas. Y bueno, pues un poco lo que llevamos a cabo es eso, esta visibilización de diferentes maneras, como puede ser escribir un artículo, pero también las tertulias, lo que hicimos ayer en el lavadero, entrevistas a las mujeres en sus casas, participación en algún podcast y demás. Y bueno, ya está, por no extenderme mucho más, paso por ahí. Bueno, se agradece muchísimo esa perspectiva que permite recuperar espacios de conversación de lo común, espacios comunes sobre donde se construyen narrativas sobre quiénes somos, a dónde vamos, porque las narrativas, como decía, son parte o formas de expresar un imaginario, pero también lo son como una terapia. Y a muchas mujeres durante mucho tiempo les ha hecho mucha falta ese hueco, y mira que era duro, ¿no?, lo de lavar en pleno invierno con las piernas frías, ¿no? Pero la terapia se valora mucho. Claro, es una de las cosas que la mayoría de mujeres nos dicen. Al final es que ellas, era un trabajo muy duro, ¿no?, y sobre todo en invierno muchas de ellas tenían que romper el hielo del agua para poder meter ahí las manos. Y ayer también nos explicaban, y a mí me parecía muy curioso porque no había visto ninguno hasta ahora, de meter los pies para lavar. Pero aparte de decir, es un trabajo duro, nos hablan de sabañones y demás, a la vez es lo que dices, terapia colectiva. Nosotros siempre hablamos de la terapia colectiva, que eso se recrea una vez más cuando llevamos a cabo las tertulias. Sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, voy a pasar a presentaros a Vanessa Perondi, que es amiga, es una periodista a la que admiro muchísimo, que la aprecio enormemente porque ha hecho una trayectoria alrededor del periodismo y del compromiso muy importante. Ha estado al frente de instituciones políticas, de sindicatos y de organizaciones sociales en el desarrollo de la comunicación corporativa y también en el activismo social, porque ahí siempre nos encontraremos. Ella, aparte de haber estudiado periodismo en la Universidad de Sevilla, también tiene 2 másteres, el máster de Cultura de Paz y luego también hizo el máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, que fue un honor para nosotros en la Universidad de Cádiz tenerla como estudiante hace un par de años. Y bueno, en su trayectoria profesional también ha tocado muchísimo los temas de la memoria, fundamentalmente, ¿no? De hecho, tiene una productora junto a Sara Gallardo que se llama Relatoras Producciones, con la que relata y recupera muchas experiencias de memoria histórica y experiencias en los pueblos, etcétera, y una agencia de comunicación que es Relatoras Comunicación Rural, con la que afronta los retos del mundo rural para comunicarse y tener otra visibilidad y otra perspectiva hacia el exterior. Vanessa. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Vuelvo otra vez, ahora en calidad de ponente. Gracias, Lucía, como siempre. Es que el cariño es mutuo, entonces me quedo corta con todo lo que dice Lucía. Yo soy periodista, no sé si a mi pesar, pero soy periodista desde siempre. Cuento historias en diferentes formatos, pero siempre tuve claro que tenía que tener, que el periodismo tiene una responsabilidad social, y en mi caso es con las mujeres. Yo escribo prensa escrita, sigo haciéndolo, hago documentales, escribo en redes, me encargo de la dirección estratégica me he encargado de la dirección estratégica de comunicación de entidades, siempre con la idea de dar voz a los que no lo tienen y especialmente a las que no la tienen, ¿no? Con mi productora, pues como decía Lucía, empezamos y nacimos con un documental de memoria histórica sobre mujeres, no mujeres directamente represaliadas, pero sí las mujeres que se quedaron sin padres, sin hijos o sin marido y tuvieron que salir adelante nada más que con sus manos, ¿no? Y siempre señaladas. A partir de ahí, pues iniciamos una trayectoria sobre la recuperación de la memoria histórica y recalé, después de 20 años de haberme licenciado y después de haber hecho 10 años un máster, pues recalé en el máster que coordina Lucía y no sé si saben que cuando tú haces el máster tienes que hacer un trabajo de máster, un fin de máster, ¿no? Lucía me dio el punto de decir, ¿por qué no haces esto? Y como yo decía, mi máster no solamente me dio un trabajo para hacerlo académico, sino un propósito que era acercarme al mundo rural y sobre todo acercarme a las mujeres rurales, ¿no? Yo creo, cuando yo me preguntaba cuál era la propuesta para esta mesa, que es que el relato está en ellas. Estamos haciendo ahora unos talleres de igualdad en la provincia de Cádiz, que la provincia de Cádiz no solamente es la zona costera, tiene una zona rural importantísima, como decía antes Jorge, con los pueblos blancos de la sierra, pero también en cada comarca hay una zona costera y otra rural. Y estamos haciendo precisamente unos talleres de igualdad a través de la Diputación para recuperar la memoria de los pueblos a través de la mirada de las mujeres, porque siempre se cuenta la historia desde siempre, por supuesto, de los vencidos y normalmente siempre de los hombres. Entonces, en esa recuperación, en ese decir cómo era el pueblo, pues una de las cosas importantes que hablaban, y lo comentaba ayer y con Sandra, es que, por ejemplo, el río, en uno de los pueblos en el que estábamos no había lavaderos, las mujeres lavaban en los ríos, pero las mujeres no se bañaban, los hombres sí se bañaban. Era un ocio, el río era ocio, pero para ellas no era ocio, que luego podían, pero las mujeres iban allí a lavar. Entonces es un cambio de perspectiva total y eso es lo que queremos, ¿no? Que el relato sea el de ellas. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Muy interesante esa perspectiva que también enriquece lo que tratamos de construir aquí, que es una narrativa entre todos, entre todas. Y aquí viene también María del Bosque, que es un descubrimiento que me ha facilitado la organización de Rural Conecta, porque no nos conocíamos, pero que me ha encantado. Ella es periodista, también tiene un máster en economía, ha tenido una larga trayectoria profesional a través de diferentes medios, radio y televisión, y finalmente un día decidió que volvía al pueblo. Y a mí me parece eso fascinante, ¿no? Es decir, cómo
cómo, después de haber vivido en Inglaterra, después de haber hecho un montón de cosas, dice, me vuelvo al pueblo. Y ese relato, igual que Vanessa ha hecho el de las mujeres, el relato de quienes vuelven, es el que espero que nos ayude a encontrar nuevos puntos de vista para construir un imaginario del futuro. Gracias, Lucía. Sí, volví al... Además soy María Bosque, sin el del, que parece que te da como más entidad, ¿verdad? Pero no, soy del pueblo llano. Y bueno, yo, como dice Lucía, sí soy periodista, trabajé en muchos ámbitos, también estuve en comunicación corporativa, hice sobre todo política y economía, que desgasta mucho, y a unos horarios muy malos que hablábamos. Yo siempre era la trabajadora de matinal. Por favor, cuando veáis un informativo de las 8 de la mañana, tened en cuenta que esa persona se ha levantado más o menos a las 3:30 de la mañana. Entonces, pues eso, por si veis alguna ojera y tal. El caso es que después de rondar por muchos medios y otros proyectos, un día decidí que las cosas no se estaban contando como yo creía que se tenían que contar. Toda la vida huyendo del pueblo porque quería un sitio más grande, y sin embargo cuando llegué a un sitio más grande me di cuenta de que las personas que estaban contando lo que se suponía que era mi vida a mí no me representaban, ni a mí, ni a mis amigos, ni a mi familia, ni mi historia. Entonces volví a mi casa y después de 9 años, porque he tardado 9 años en un poco seguir dando bandazos, porque no es fácil ser periodista en un pueblo, y menos siendo autónoma, compagino eso con... ejerzo como directora de comunicación en colegios profesionales, pero también escribo para contar historias, porque para mí lo más importante es crear referentes. Creo que si yo cuento la historia de una mujer que se ha ido a su pueblo siendo científica y se ha ido a un pueblo de Teruel, y se puede seguir conectando con Estados Unidos para seguir con su trabajo, porque ella cree que sus hijos se merecen crecer en la misma humanidad y en la misma naturaleza que ella había tenido su infancia, pues a lo mejor otra chica en otro punto se lo piensa y dice, oye, pues si ella ha podido, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, por lo menos a través de las historias que escribo y que en este momento estoy publicando en el diario.es, repito, como autónoma, si no, no podría, porque al principio nadie creía en este tipo de artículos. Pues me da esa visibilidad, y yo también les doy visibilidad a otras personas para que crean que el rural todavía tiene una oportunidad. Y alcalde ha dicho... es que nos estamos muriendo, estamos despoblados. Nosotros en Aragón ya hemos dado la vuelta de tuerca. Ya no hablamos de despoblación, hablamos de repoblación, porque si no, cogeríamos y nos iríamos donde nace el río y nos ahogaríamos allí ya. Porque solo les voy a dar un dato para que vean de dónde venimos, porque vengo de la misma tierra que Bárbara y que la compañera y que Ángela. 731 municipios tenemos en Aragón, donde vivimos 1.350.000 habitantes. Solamente en una ciudad, que es Zaragoza, vive el 52% de la población. Y en los otros 541 municipios tenemos menos de 500 habitantes, un 6%. 1 de cada 4 de nuestros pueblos está en peligro de morir, si no es mañana será pasado. Porque la mayor parte de los pueblos de los que escribo, la gente que se ha ido a emprender tiene 40 habitantes, 60, 100. El de 400 es una pasada ya. Vamos, ese tiene hasta cajero automático. Entonces, esta es la realidad que a mí me gustaba contar. ¿Y por qué la cuento desde el pueblo? Y con esto acabo. Por ética profesional y por ética personal. No puedo escribir del mundo rural desde el Paseo de la Castellana. Para vivir en el rural y para contar la historia de la gente la tengo que vivir. Y yo tenía la oportunidad, porque yo vivo en un pueblo, soy de un pueblo. Entonces tengo que contarlo desde la voz del pueblo. Por eso me volví a mi pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, María. Muy bonita tu historia, y precisamente, probablemente porque lo cuenta con esa pasión, le ha valido un premio. El primer Premio Nacional de Periodismo Rural, impulsado por la Red de Periodistas Rurales de España, de 2024. Lo ganó con un artículo
que le llevaba la contra a todos aquellos que pensaban que era imposible que tú vivieras alguna vez de contar historias rurales, ¿no? Sí, porque mi padre me decía, pero María, que tienes un despachito y te vas a venir aquí a casa a vivir un año con nosotros, hasta que pude independizarme, ¿no? Y luego lo bonito de ese artículo es que pues había otros trabajos de grandes cadenas, ¿no? Antena 3, Televisión Española y tal, y me lo dan a mí, que soy una chica que en mi zona, en mi barrio, vivimos 1000 habitantes, bueno, unos 800 aproximadamente, lo escribí desde mi casa, con lo poco que tengo, ¿no? Y que hablaba de una mujer que se llama Marta, que vive en Torralba de los Sisones, que es ganadera y que le había tenido que pedir a su madre 3.000 euros para cambiar la rueda de un tractor, porque llevaba 4 años en emprendimiento, todavía no había cobrado lo que le pertenecía de la PAC y menos aún lo que le pertenecía ni por emprendedora ni tampoco por hacerlo en ecológico. Entonces, el titular era algo así como Entre cabritos, que se llama, no hay premio nacional que valga si no me pagas mis ayudas, ¿no? Entonces, contaba muy bien la historia y me gustó que desde un ámbito más nacional, pues el premio no era mío, era de Marta y de otras tantas Martas que vivimos diseminadas por el mundo. Bueno, si tú eras una Marta, también era tuyo el premio, ¿no? Bueno, pues le toca el turno a Juan Barbet, que tiene una larga trayectoria como innovador social, que forma parte de la plataforma Rural, que es una de las plataformas que producen información alrededor de la situación de pequeños pueblos, la repoblación, nuevas oportunidades de emprendimiento, etcétera, y que ahora lleva un tiempo al frente de un coworking en Benarrabá, ¿no? Que esta sería la otra historia desde donde se puede construir una narrativa rural, ¿no? Desde los que vienen de fuera, de los que descubren de pronto que un pequeño pueblo como Benarrabá, que me parece que tiene 300 habitantes o una cosa así. El año pasado tuvimos aquí al alcalde de Benarrabá, que vino, que también nos encantó compartir con él. Bueno, pues ahora Juan nos puede contar qué se mueve allí en ese coworking, qué es lo que se hace y cómo se ve desde fuera un pueblo pequeño. Sí, la verdad que me siento bastante impostor viendo las raíces que hay aquí de pueblo, porque yo hasta los 25 crecí y trabajé en Bilbao, luego Bilbao se me hizo pequeño, creía que el éxito estaba en las grandes ciudades, esa es la narrativa que me habían contado, me fui a ciudades como San Francisco, Lima, París, Bangkok, luego ese éxito creí que era trabajar de donde quisieras, entonces ya empecé a trabajar ya desde otros entornos como Bali, como sitios más exóticos. Pero hubo una cosa que cambió mi trayectoria, y es que nuestra última abuelita falleció, Ángeles, con 102 años, después de un chocolate con churros con las amigas, y le fuimos a enterrar al pueblo de mi abuelo, que casualmente está muy cerca del pueblo de María. Se llama Albesia. Todo te lleva 5 villas. No sé, me ha sido curiosa la confluencia, ¿no? Total, que llegamos a este pueblo del que mi abuelo se había ido cuando era un tapujo, y yo había vuelto 2 veces y de forma muy breve. Y gente que desconocíamos nos acogió entre abrazos, nos acompañó al funeral, al entierro, después se peleaban a ver a qué casa íbamos a probar sus embutidos. Y es que transformaron toda esa tristeza que llevábamos en pura celebración. Y para mí fue un momento clave en el que parar y darme cuenta que las mayores lecciones de humanidad han venido de gente humilde en entornos rurales. Y fue ese momento en el que dije... Tenía ya pasando los 30. Y dije, joder, realmente yo creo que puede prescindir de toda esa innovación que hay en ciudades como en entornos como Silicon Valley, como San Francisco y tal. Pero realmente lo que necesito ahora son más raíces. Total que dijimos, oye, ¿por qué no empiezo a pasar más tiempo en entornos rurales donde poder tener esa exposición a este tipo de vida? Y me di cuenta que no estaba solo, que cuando empezaba a conectar con amigos me decían, oye, pues yo también estoy un poquito harto de la ciudad, oye, pues yo quiero más naturaleza, oye, yo quiero más comunidad, oye, yo quiero entorno más saludable. Y entonces fue cuando nos preguntamos, oye, si toda esa gente, ¿no?, que se está quejando, que quiere un modo de vida diferente, encima de muchos sitios les echan, ¿no? Porque todo este movimiento, ¿no?, de turistas y de nómadas en Barcelona, en las Canarias, de iros para casa, y decimos, bueno, iros para casa, veníos a casa al pueblo, vamos a encontrar, a ver si hay pueblos que nos quieren acoger, a urbanitas, ¿no?, como nosotros. Total, que empezamos a hacer toda una investigación, porque resulta que en el pueblo de mi abuelo pues no tenían apenas internet, el tema del teletrabajo les sonaba chino, estaban más por otras vías, y decimos, bueno, pues tiene pinta que no van a creer en esto, pero bueno, vamos a buscar otros pueblos que realmente sí que lo crean.
Y empezamos a ver que pueblos tenían internet, tenían espacio de trabajo, tenían una infraestructura, casas donde poder acoger, ¿no? Hicimos toda una lista, ¿no? Como el juego de quién es quién, no sé si os acordabais, de ir a adivinar quién era, pues todos esos criterios. Y resulta que fuimos encontrando pueblos que eran los pueblos que decíamos un poco como Fórmula 1, ¿no? El Asterix y Obelix de la España rural. Entre ellos Artieda, cerca del pueblo de mi abuelo, el pueblo de donde está Padrina en Olivo, otro también que se llama Camprovín, en La Rioja. Llegamos a un pueblo de Benarrabá, que es donde el alcalde vino el año pasado. Y claro, eran pueblos donde decían, no, sí, hagamos esto y, ¿no? No era como pero, no, sino y. Hagamos esto y soñemos y vamos a pensar en el futuro, ¿no? No solo tengamos el retrovisor al pasado, sino vamos a engrasar bien los limpiaparabrisas y vamos a ver bien el futuro, ¿no? Y queremos realmente co-crear una narrativa, pues que veamos el mundo rural como un sitio donde hay tierra fértil para crecer y que crezcan los nuestros. Y es algo que empezamos a hacer de forma muy, muy loca. Oye, nos vamos al pueblo, ¿quién se viene, no? Y todo esto en colaboración con la comunidad local, es decir, con el ayuntamiento, con los vecinos. De hecho, preguntábamos permiso, votaban los vecinos si querían que fuéramos o no. Y la verdad que se fueron dando pasos. Vimos que si bien había retos, ¿no? Que había que, ¿no? En ambos lados, ¿no? Que si nos queremos dar un beso, pues los dos tenemos que andar un poquito para besarnos, ¿no? Uno no solo puede hacer todo el esfuerzo. Tienes que hacer match. Hay que hacer, ¿no? ese match, hay que poner la intención, ¿no? Desde la curiosidad, desde la compasión, ¿no? Y vimos que resultaba que había la gente local quería que volviéramos, que nos preguntaba, oye, ¿cuándo volvéis a venir? Y que la gente de fuera, si bien no eran de pueblo, se iban con un pueblo. Ya empezaban a decir que tenían un pueblo al que volver. Y es ahí donde pues el amor ha surgido a límites insospechados con Benarrabá, que será nuestra base permanente, de donde venimos y donde estamos pues realmente reimaginando cómo puede ser el pueblo del futuro. Y eso de la mano de la comunidad local. Muchas gracias, Juan. Muy interesante y muy bonito. Muy bonito ese orgullo de tengo un pueblo, ¿no? Que es algo que no todo el mundo puede decir. Tengo un pueblo ha sido un refugio de la infancia, de los sabores, de las raíces, del sentido de lo comunitario, de las aportaciones de lo cotidiano, de la calidad de vida, de los cuidados, que en otros lugares del mundo no se ha podido vivir precisamente porque no había ese tengo un pueblo que llevas detrás en la camiseta y que está muy bien. Y bueno, te agradezco también mucho el enfoque que le das desde otros lugares porque parece como que toma valor algo que debería de ser más que evidente. De alguna manera lo que estamos aquí intentando traer a la conversación es de qué forma la creatividad, esa forma de afrontar los retos con valentía, con ganas de irrumpir y de cambiar las cosas, nos permiten hacer catarsis o hacer terapia contra todos los discursos negativos que hay sobre lo rural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal propuesta o atractivo que podemos hacer para anular todo lo negativo, todo ese discurso tan rancio y tan difícil de aquí no hay futuro, de cuando probablemente ahora mismo, creo que coincidimos todas, ¿no? que el mayor futuro está aquí? A ver, ¿quién se atreve a empezar por ahí? Tú. Casi hilando con eso, creo que una de las cosas claves es apuntar a qué es diferente ahora. Es decir, si todo sigue como antes, pues las cosas seguirán como están. Y creo que haré más oportunidades que nunca nuevas. Es decir, una de las razones por las que la gente se iba del mundo rural era por oportunidades laborales y esa narrativa de éxito. Y resulta que ahora un porcentaje muy importante de la población puede teletrabajar. Y ese ha sido nuestro caballo de batalla. Es decir, yo he teletrabajado desde más de 70 países. Resulta que los pueblos ahora con la infraestructura adecuada pueden atraer a gente que puede teletrabajar. Probablemente no cambie en el mundo rural, pero va a ser una caña más donde puedes pescar y donde puedes retener talento. Entonces, si apuntamos a qué es diferente, ya podemos empezar a cambiar discursos. Resulta que ahora puedes tener teletrabajo, ahora puedes tener oportunidades de retener talento en tu tierra. Creo que ahí ya podemos empezar a abrir ventanas, ¿no? Y puertas nuevas que lleven a lugares distintos. O sea, apuntar a qué es diferente ahora que puede crear esas oportunidades. María, ¿sigues tú, por favor? Yo me voy a reservar para lo negativo. Vale. Fíjate que sí es muy positiva, pero es... Vale, te lo voy a perdonar. A ver, Vanessa. A ver, a mí me parece muy curioso la intervención del señor alcalde, porque hablaba de que había venido Canal Sur
que habíais salido en el periódico, ¿no? Siempre, yo que vengo de ahí, siempre es como, wow, que ha salido el pueblo en el periódico, ¿no? Claro, lo rural no está en la agenda setting, que se llama, en los temas importantes de los medios generalistas, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente herramientas como las redes sociales, por ejemplo, en el caso de la agencia de comunicación, es invertir el sentido, ¿no? Y es vender a través, ¿no?, de los medios tradicionales, pues vender las historias y lo singular de cada sitio. Entonces, creo que sobre todo los emprendimientos, yo que estoy muy enfocada en los temas de género y que, bueno, yo traía como muchos datos, ¿no?, precisamente porque había hecho ese estudio de que el 79% de las emprendedoras, es un estudio nacional, son mujeres, que sobre todo lo hacen por la falta de empleo de las mujeres rurales, que tienen menos posibilidades, por ejemplo, menos acceso a entidades bancarias, entidades financieras. Creo, por eso decía yo, que el relato está en ellas. Creo que hay una forma de, por ejemplo, con nuevos medios de comunicación o los tradicionales también hacer uso, no descartarlo, de vender esas historias y que se hagan, y que se metan en la agenda. Yo me acuerdo cuando empezaba a escribir de memoria, porque yo soy activista de la memoria histórica, y era como la loca de los gatos. O sea, que yo vendía los temas en el periódico y nadie me quería comprar esos temas, ¿no? Hoy por hoy, pues ya está dentro de los medios. Ya está dentro de los medios. Y yo creo que iniciativas además como la de María, pues hacen que eso forme parte de la narrativa generalista, ¿no? Que es en donde no está. Pero independientemente de que lleguemos a esa narrativa generalista, a esos medios generalistas, podemos hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, una narrativa propia, y tenemos herramientas, como sobre todo las redes sociales, para poder posicionarla en los temas de debate. No sé si... Por favor, Sandra. Sí. Sí, bueno, a ver, yo dentro de la perspectiva del proyecto, así como que es más investigación y demás, a nosotras nos preguntaban, pero ¿y por qué solo en los pueblos? ¿Nos interesa en las ciudades? Bueno, es que creemos que en las ciudades ya se ha hecho muchas cosas, ¿no? Ya se ha visibilizado muchas cosas y demás. Entonces, el trabajo es un poco de el papel de la mujer, pero en zonas rurales, porque al final es donde no se ha explorado mucho por ahí, y aparte también creemos que es importante a la hora de pones en valor el relato de estas mujeres, pero también parte del patrimonio, tanto cultural como arquitectónico del entorno rural, ¿no? Si tú pones en valor ya no solo el relato de las mujeres, sino como el lavadero como tal, también nos sirve para que las personas, cuando van a visitar un pueblo, que digan, pues mira, que el lavadero lo tienen bonito, ¿por qué? ¿Pero para qué se utilizaba, no? Entonces darle un poco también esa perspectiva, ¿no? Esa revitalización. Sí, de alguna forma lo que ha venido ocurriendo es que tanto los medios como el fenómeno de la globalización han desnaturalizado las zonas para identificarnos con un futuro común genérico en el que realmente no nos identificamos, ¿no? Y que, sin embargo, cuando recuperamos estas historias, que pueden ser la de los lavaderos, la de la memoria histórica, la del pueblo de la niñez o la del pueblo desde muchos lugares del mundo, encontramos posibilidades nuevas, ¿no? Porque lo que tenemos que empezar a construir es un espacio de comunicación alternativo propio, que surja de abajo hacia arriba, en vez de aprovechar los huecos que nos permiten los grandes medios o los grandes espacios de la comunicación. ¿Cómo hacemos para reconstruir esa comunicación comunitaria, local? ¿Cómo le damos la entidad suficiente para que aúne las necesidades y los pensamientos y los deseos de una localidad y lo lleve a otro lugar del mundo, a otro futuro? Venga. Yo creo que no hay una receta mágica, porque si no todos los pueblos estaríamos hipersalvados, pero creo que hay dos cosas importantes. Yo cuando voy a los pueblos siempre les digo que se quiten los complejos. Es que tenemos un miedo. ¿A qué? ¿A qué tenemos ese miedo? Y os voy a hacer una cosa, ¿podéis levantar todos la mano? Una de las manos, ¿vale? Levantarla todos, por favor. Porque es que si no, luego no la vais a levantar, ¿vale? Que baje la mano, o que la mantenga levantada, que mantenga levantada la mano,
¿Quién pensaba que iba a venir alguien a Locubín a comprar 3 casas y a crear un evento como este con personas de un montón de sitios de España? Que la mantenga levantada. ¿Quién pensaba que eso todo se podía hacer? Pues veis que no confiáis en vosotros. Es que tenemos que venir desde fuera para daros otra mirada. Y yo creo que primero tenéis que confiar en vosotros y después escuchar mucho al de al lado. Yo tenía un profesor en la universidad que se llamaba Pedro Sorela, que decía que los periodistas teníamos que salir todos los días de casa con la mirada y los oídos afilados. Porque nosotros vemos cosas que otros no ven. Pero es que cuando uno es turista va a ver cosas que no ve en otros sitios. Y vosotros tenéis que poner la oreja ahí, en la terraza. ¿Qué dice? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? Y eso es lo que vosotros tenéis que potenciar, pero os lo tenéis que creer. Y luego otra cosa súper importante es el lenguaje. A mí me parece fundamental. Y en esto ya me refiero más aparte de que hay que ser más positivos y hablar de repoblación en vez de despoblación, porque repoblar atrae personas. Sí, ya sabemos que nos estamos despoblando, sí sabemos que la gente se va. El objetivo es que vengan, como está haciendo él, por ejemplo. Pero el lenguaje desde los medios de comunicación también tiene que cambiar, porque existe periodismo social, periodismo de economía, periodismo de política, periodismo local, periodismo hiperlocal, y nos meten a nosotros allí. Y el periodismo rural tiene un lenguaje propio, con un objetivo propio, con una narrativa totalmente propia, lo que viene siendo que somos únicos. Entonces, hasta que no nos dejen un espacio en los generalistas, yo sé que, Lucía, no eres muy partidaria de que que dices que podemos hacer, yo sé que podemos hacer una narrativa propia o utilizar otras herramientas, pero la verdad es que la gente que lee El País, el ABC, ve Televisión Española, ve tal, pues ahí nosotros tenemos que estar, pero contando las historias bien. Y yo también soy muy defensora, y en esto voy a partir una lanza por la gente que apuesta como yo en vivir en el rural y trabajar desde allí, porque lo tenemos que contar con rigor. Y el rigor significa contar lo positivo, pero también lo negativo, porque no podemos engañar a la gente que viene al pueblo. Porque si los engañamos, se van. Entonces hay que buscar un equilibrio que solo se puede lograr si lo vives en el día a día y estás rodeada de personas que lo viven, para decirles, mira, te vas a venir a un pueblo y va a haber mucha tranquilidad, tanta tranquilidad que igual en diciembre te aburres, ¿sabes? Pero también te puedes meter en la asociación y dinamizar, porque aquí lo que nos falta es gente, manos que ayuden, y posiblemente te seguirán. O gente que entienda la cultura del pueblo, que aquí la intimidad es otra cosa. Aquí saben quién aparca en la puerta, quién no, las veces que has entrado, que has salido. ¿A que sí? O es que soy joven y la vecina me está todo el día viendo que para arriba, que para abajo, que ahora un novio, que ahora otro. Pero también tenemos otra cosa positiva, y es que si el señor Juan lleva 2 días sin salir de casa, yo me voy a ir a casa del señor Juan, porque algo le tiene que pasar al señor Juan, ¿no? Entonces, toda esa intimidad que no se vive igual en la ciudad que los vivimos en los pueblos, eso tiene que tener un periodismo propio. Y nosotros, desde los medios de comunicación, tenemos la labor de seguir educando a los adultos. Creo que esa es mi labor como periodista, ¿no? Y por eso volví al pueblo, porque si no, no me sentiría en el derecho de poder decir esto con la boca llena. Entonces, por eso me reservaba un poco para lo negativo también. Pues muchas gracias. Retomo por alusiones, porque no significa que los pueblos no tengan que estar en los grandes medios, sino que la única forma de contar las historias auténticas es desde dentro, desde el lugar, desde la realidad. Y como los medios no están en los pueblos, pues habrá que hacer porque los pueblos cuenten su realidad en los medios de comunicación, etcétera. No sé cómo lo ves tú, Vanessa. Sí, es lo que decía, ¿no? Que precisamente el alcalde hablaba de hemos salido en tal, porque es normal, o sea, la gente necesita, cuando sale en un medio generalista, en este caso Canal Sur, cuando sale en el periódico, que yo veo mucha gente que todavía tiene el periódico, que en un bar se le han sacado el periódico en papel, o sea, que eso les gusta y lo tienen enmarcado, que por mucho internet que tengamos, ¿no? Y yo me dedico a esto. María ha dicho también además una cosa que
en esas dos condiciones sine qua non que tú nombrabas, yo también metería una tercera, que son las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba de la asociación de mujeres. Yo que trabajo sobre todo con mujeres, las asociaciones de mujeres son imprescindibles en todos los pueblos, y para hacer muchas actividades, entre ellas contar sus propias narrativas, necesitan también de financiación pública, y de que las diputaciones, especialmente ayuntamientos, sabemos que tienen muchas dificultades, pero para eso están las diputaciones, que por supuesto fomenten también iniciativas para que ellas puedan contar sus historias, ¿no? Sí, muy interesante. Muchas gracias, Sandra. ¿Podrías tú? Bien, bueno, pues entonces seguimos. Perdona. Y nos planteamos ahora de qué forma podemos hacer llegar la comunicación, las necesidades y la personalidad de un pequeño municipio a los grandes medios, a otros ámbitos. ¿De qué forma nos ponemos a designar para que no nos designen? Hay algo en comunicación que ocurre siempre: creas un espacio de comunicación, el primero que llega lo ocupa y se lo adueña. Hasta ahora normalmente eran los medios de comunicación, entonces ya esa es una perspectiva que está cargada, y está cargada con una mirada externa que busca una utilización de determinadas narrativas en beneficio propio. Pero las narrativas que realmente funcionan son las que contamos en voz propia, las que son auténticas, de abajo arriba. Hace pocas semanas han empezado aquí en Castillo de Locubín a empezar a construir un podcast colectivo, ¿no?, de gente que quiere comentar cosas, contar historias del pueblo, y que lo están haciendo como una iniciativa que, bueno, está todavía arrancando y tal, pero que me parece muy interesante porque es otro punto de vista a la hora de contar el pueblo. Ahora le voy a preguntar, por ejemplo, a María, porque sé que lleva mucho tiempo recorriendo muchos pueblos uno a uno, para ver si ella me podría decir qué otras iniciativas alrededor de contar historias con voz propia conoce en diferentes lugares. A ver, en cuanto a herramientas, pero como yo soy muy de pegada a la realidad, a la Asociación de Mujeres, y esto une un poco todo para que veáis que es otro canal de difusión, a la Asociación de Mujeres le dieron un dinero y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Macramé? ¿Bolillos? ¿Bolillos se hacen aquí también? Ah, vale, por si acaso. Bolillos, chocolatada, no sé qué, no sé cuánta, que todo está muy bien, pero había una chica joven que había vuelto al pueblo y las mujeres dijeron, oye, pues se lo dejamos a la chica joven y así ella que piense algo. Entonces hicieron entre todas una encuesta y cogieron a, creo que son 20 mujeres, me parece que son 20 mujeres que, no, perdón, son 10 mujeres representativas por algo. Pues una de ellas había superado un cáncer, otra de ellas era la niña más pequeña del pueblo, otra era la señora que se había encargado de cuidarlas durante muchos años al resto de mujeres y de hombres del pueblo. ¿Y qué hicieron? Pues crearon murales. Entonces, en las esquinas o las calles de los pueblos que ellos creían que eran más representativas, porque yo siempre veía a doña Julia aquí esperando el pan, porque las niñas aquí en este parque. Entonces han creado, con una artista local, han pintado unos murales maravillosos con sus fotografías. ¿Qué ha hecho esto? Ha hecho un reclamo. La gente va a verlo. La gente va a ver a esas mujeres pintadas en las fachadas. Se hacen fotografías, quieren conocer su historia. Entonces, un municipio de 200 habitantes ha conseguido salir de manera indirecta en los medios de comunicación por sus propios logros, que era poner en valor a las mujeres de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos. Otro canal, quiero decir, el canal más importante es que tú mismo se lo cuentes. No os dé miedo los alcaldes de llamar o de coger y decirle a la concejal o al concejal de cultura, mira, te vas a encargar de todos los meses, vamos a buscar, o cada 2 meses, algo bonito o importante que estemos haciendo en nuestro pueblo y vamos a llamar a los medios de comunicación. Y vamos a mandarles un email y se lo vamos a contar. Y yo os aseguro que en agosto, con la sequía informativa, vais a salir. Claro. Y salís una vez y saldréis otra y otra. Y lo que estáis haciendo en realidad es poneros en el mapa y que otra gente sepa que existís.
Entonces creo que el trabajo también está desde dentro, no solamente nosotros. Yo al principio tenía que rascar muchísimo para conseguir historias de mujeres emprendedoras, que no fueran agricultoras y ganaderas, por supuesto, que es de lo que está lleno Aragón, pero las mujeres somos mucho más en los pueblos, muchísimo más que agricultoras y ganaderas. Entonces al final, cuando ya tú te van sacando, son ellos mismos los que te llaman. Y te dicen, oye María, tengo esto, oye María, tengo aquello. Entonces es muy importante que seáis proactivos, que salga de vosotros. Me parece que es el canal más adecuado. Y sobre todo el más puro, porque me lo vas a contar tú. Me parece muy interesante. Yo creo que quizás Juan también pueda contar historias de ese tipo, o no sé, Sandra, como queráis, el orden que queráis. Sí, o sea, al final nuestra tesis, no habláis de los ojos de fuera, ¿no? Para ver con ojos frescos lo que está pasando. Nuestra tesis es que el rural es sexy. Es más sexy que nunca. ¿Sabéis por qué? Porque nos hemos polarizado tanto como sociedad que añoramos lo que no tenemos. De hecho, cuando vivía en San Francisco, por cumpleaños, con la cuadrilla de amigos que todos trabajaban en Google, en Facebook, en todas estas, ¿no?, empresas tecnológicas, por el cumpleaños se regalaban trozos de madera y hacían cucharas. Y yo también en aquel entonces era más joven, me gustaba mucho más el tema de la fiesta y tal, pero esto se les ha ido ya con trozos de madera, haciendo cucharas, todo, que están todos los días con las pantallas, pues sí, estaban encantados. Y es que el tema nos hemos polarizado tanto como sociedad, que claro, en la ciudad estamos más solos, con más pantallas que nunca, con temas también importantes de salud mental, ¿no? En el pueblo pues tenemos mucha conexión, pero nos falta, ¿no?, a veces esa visión de abundancia, no de escasez, esas oportunidades que pueda haber. Y entonces, claro, es bueno cómo creamos un puente entre ambos, porque estamos tan separados que ahora lo que ofrece el rural es más sexy que nunca para personas de grandes ciudades. Y os lo digo que por nuestro pueblo han pasado ya 35 nacionalidades de todo el mundo. Que se viene una chica de Nueva York, aparece en el pueblo y nunca ha estado en España y aparece en un pueblo de 300 habitantes. Y alucina que todo el mundo le dice hola, que resulta que le regalan unas hortalizas, resulta que se aprende la canción del pueblo, se la goza cocinando con las abuelas, el salmorejo de carne, que es un plato típico de allí. Y claro, después cuando los jóvenes, chavales, ven que esa persona podía estar en cualquier parte del mundo o en alguno de los 8.000 pueblos que hay en España y ha elegido su pueblo y disfruta con su música, está aprendiendo, dice, pues a lo mejor hay algo más aquí que no estaba viendo, ¿no? Lamentablemente es lo que ha salido bastante de forma recurrente, de que a veces esos ojos de fuera no nos recuerdan lo que está ahí, ¿no? Y entonces, para mí una cosa importante es no solo cómo contamos esas historias, sino cómo hacemos fácil que la gente venga. Es decir, que la gente venga y lo pruebe. Porque está muy bien que venga un fin de semana, pero ¿cómo hacemos que venga otro fin de semana? ¿Cómo hacemos que pueda venirse por más temporadas? ¿Cómo podemos hacer...? Porque tú no te casas con la primera persona que pasa por delante, ¿no? O sea, ahí tiene que haber un romance, tiene que haber unas citas, tiene que haber un flirteo, ¿no? La primera vez que viniste, no, probablemente no os asentasteis ya en Locubín, ¿no? Sino que en Castillo, sino que fue todo un proceso de ir enamorando, ¿no? Y creo que es como la parte del orgullo local es clave. Yo creo que es lo que va a poder salvar o no salvar a los pueblos. Porque si no hay orgullo, no hay historias, ¿no? Y es ahí donde, de nuevo, lamentablemente con los ojos de fuera, a veces se ve más esas fortalezas que hay aquí, tenemos que creérnoslas. Y es ahí donde yo creo que esa colaboración entre lo local y lo global puede hacernos también el apoyarnos juntos en ese camino de uno estamos locos. O sea, si fuera un cuerpo humano, yo creo que ahora mismo España, ¿no? Estamos demasiado en las ciudades, estamos también más locos en nuestras cabezas, ¿no? Y después el cuerpo realmente es el rural, es donde viene todo lo que comemos, respiramos. De la tierra sale todo. La tierra, y si falta la sangre, pues el cerebro le va a dar un pampurrio. Entonces, creo que estamos ahí en un punto en el que esa gran diferencia ahora es nuestro gran fuerte. ¿Puedo añadir una pequeña cosa sobre la práctica? Sobre la práctica. Por lo que tú decías de que hay que enamorarse poco a poco. Mira, hay una chica que está en Torralba de Ribota, está a 45 minutos de Calatayud. Hasta Calatayud llega el AVE, súper importante. Comunicaciones, conexiones, punto importante para poder llegar al rural. Esta chica, una casa de su bisabuela, ay madre mía, somos un montón de primos, hermanos, ¿quién se la queda? Venga, ya me la quedo yo. ¿Y ahora qué hago con la casa? Pues ha hecho una residencia para artistas, porque ella es artista, ella es actriz de teatro en Madrid.
empezó a ir poquito a poco, a llevarse gente, a tal. Ha hecho ahora una residencia de artistas, la gente va allí, puede terminar sus obras, comen en el comedor común, o sea, comen lo que ella guisa, tal. Lo tiene muy bonito, ¿no? Pues desde que ella está, se han abierto 10 casas del pueblo. No digo más. Quiero decir que al final la gente va a prueba, va a prueba, va a prueba. Lleva, o sea, que se empezarán a abrir casas hace 8 años. Pero bueno, son 10 casas que se han abierto, que ya tienen un propietario. Algunas son nuevas, otras son viejas, se han reconstruido. Entonces, quiero decir que lo del enamoramiento me lo ha recordado y me parece súper bonito ese símil, lo voy a utilizar, te lo robo. Sí, es precioso. Bueno, vamos a escuchar a Sandra, que tenía ahí algo reservado. Sí, bueno, sobre el tema del orgullo local, ¿no? Y de la identidad local y comunitaria. Una de las cosas que también creo que es importante es cuando traducimos según qué trabajos, ¿no? De investigación. En este caso, dentro del proyecto, sí que estamos intentando llevar a cabo una iniciativa que se nos ha ocurrido así un poco a medida que íbamos haciendo cosas, que creemos que es interesante también vale, hacíamos las tertulias, ¿no? Y se quedaba ahí, grabábamos la tertulia, luego lo pasábamos también para que la gente del pueblo la tuviese y tal, pero luego pensábamos, vale, ¿qué se puede hacer también para que esto se traduzca a algún tipo de atractivo turístico, que sea otro tipo de turismo más allá del turismo que va a haber piedras y ya está, ¿no? Sino que conozca realmente a través de las voces de las mujeres y de los hombres que viven en ese pueblo. Pues a través de las sesiones de tertulias y demás, también nos hemos imaginado, ¿no? El acabar haciendo como una obra de teatro en ese pueblo. Y bueno, me ha recordado lo que ha puesto Luis, el vídeo que ha puesto Luis, pues creo que también puede ser una alternativa, ¿no? De poner encima de la mesa y darle valor a nuestra identidad local y decir, vale, pues vamos a hacer una obra de teatro para que esto también sea un atractivo y la gente pueda venir al pueblo a ver esta obra de teatro y a conocer parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces, iniciativas de ese tipo creo que son muy importantes también para darle vidilla. Solamente un segundo. No, por decir que ayer, que precisamente con la instalación que hizo Sandra allí en el lavadero, vimos cómo muchas mujeres del pueblo se sintieron muy orgullosas de haber construido, bueno, el futuro y el bienestar de su familia, el mundo cotidiano, la más de orgullosas de explicar una técnica, la técnica con la que lavaban ahí muertas de frío, porque tendría que ser muertas de frío, y cómo eso era un motivo para que todo el mundo las admirara. Yo por lo menos las he admirado enormemente. Probablemente si no fuera por eso no tendrían esa ocasión. Me parece importante porque tu proyecto también contribuye mucho a visibilizar las zonas rurales. Disculpa, Vanessa. Sí, no, yo quería añadir a lo que hablaban María y Juan, y sobre todo el tema de las comunicaciones no solamente terrestres, sino viarias, sino también con el tema de Internet. Es decir, esa capacidad que tenemos de que a través de las redes sociales, a través de un podcast, crear una narrativa propia y alternativa, tiene que ser con Internet. Entonces, y sabiendo la brecha digital de género en las zonas rurales es enorme. Las mujeres tienen muchas más dificultades y eso es una corrección que tienen que hacer desde los poderes públicos para que ellas puedan empoderarse. Nosotros damos talleres de empoderamiento a través de las redes sociales porque es una herramienta que permite a las mujeres construir sus propios relatos. Mi productora y mi agencia de comunicación se llama Relatoras, para que sean ellas las que relaten sus propias historias, y para eso necesitan pues una buena comunicación y buenas conexiones. Y tanto que sí, desde luego. ¿Tú quieres decir algo más? Yo siempre quiero decir. Venga, por favor. Y nosotras escucharte. Sí, me encanta. Tendría tantas cosas que contar sobre la identidad. Otro ejemplo. Hay dos estupendos. Fayón, Batalla del Ebro. Que ayer lo hablábamos. Batalla del Ebro, durísima. Fayón tiene 400 habitantes. Además, su pueblo desapareció porque se lo tragó un pantano. Porque en Aragón nos pasa una cosa, que el agua es muy buena y la queremos mucho, pero hay mucha gente de los pueblos que le tiene mucha manía. Porque se han tenido que ir de su pueblo, porque han creado un pantano y se ha quedado inundado. Entonces, ahora reconstruye eso. Les hicieron un pueblico al lado, pero ya no es mi pueblo, ¿no? Bueno, pues 400 habitantes, batalla de Fayón, la batalla del Frente del Ebro. ¿Qué hicieron hace casi 20 años? Pues unos del pueblo dijeron, aquí no viene ni Cristo, porque como no vengan a ver el embalse M15, estamos un poco más para allá, como no se tropiecen, aquí no caen. Pues vamos a representar la batalla más importante, más sangrienta y que decidió toda la Guerra Civil Española. Entonces empezaron a hacer su pequeña recreación.
Participan de 400 habitantes, 300 en la recreación. O sea, el que no participa eso porque es un bebé o porque el pobre señor está en la puerta y lo ponen para recoger el ticket. Pero aun con todo participa. 300 participantes. ¿Sabéis a cuánta gente llevan todos los años durante un fin de semana de 3 días a ver la recreación? 2.500 personas. ¿Eso es ponerte en el mapa? ¿Eso es sentimiento de identidad? Total. O sea, es buscar algo y hacerlo tuyo. Y luego estamos hablando siempre de traer gente de fuera, pero ¿por qué no potenciar que nos quedemos los de dentro? Y digamos, jo, es que este es mi pueblo, ¿por qué mi nieto Leches no se quiere venir a mi pueblo? Bueno, pues Lobera de Onsella, 26 habitantes, prepirineo, Pirineo, Pirineísimo. Bárbara, ¿verdad? Más o menos Pirineo, Pirineo, Lobera de Onsella, Valdonsella. Comunicaciones nefastas, poco menos que llegamos en tirolina. Pero hacen una cosa que se llama rito del herniado, que se hacía hace centenares de años. Y es que en los árboles hacen una hendidura y pasan al bebé. Entonces se supone que pasándolo 3 veces, ese bebé queda bendecido. Es un rito que viene pues, de los antiguos, bueno, ancestral. El caso es que hace 20 años la Asociación de Mujeres dijo, lo vamos a recuperar, porque una de ellas tenía un nieto y le hacía ilusión. Pues hasta que no hizo la mujer el agujero en el árbol, no paró. Ahora hay un bosque de árboles que lleva 20 años y siguen plantando arbolitos para que vayan para los siguientes niños, y todos los veranos se juntan 300 personas en el pueblo, porque cada niño sigue subiendo por lo menos 2 veces al año a regar su árbol, porque le ponen una chapita y pone el árbol de fulanito de tal y la fecha por la que fue pasado por el árbol. Y así hay padres, que ahora son jóvenes, que han podido llevar a sus hijos. Un chico este año de 20 años había tenido un crío y ha podido tener el árbol suyo y un poquito más adelante el de su hijo. ¿Eso crea identidad? Sí. Y encima, pues retiene el agua ante posibles caídas de agua torrencial, ¿no? Es que me gusta mucho poner humor, pero quiero decir que el sentimiento de identidad es también las vueltas que tú le des a la cabeza. Si vosotros tenéis un río maravilloso, haced algo. Un bautismo. Tenéis una iglesia de San Antón que me encantó, preciosa. ¿Sabéis lo locos que estamos la gente con los gatos y los perros? Haced un esto se me está ocurriendo, que igual decís menuda loca esta, ¿no? Pero igual funciona, pero jolín, un bautismo especial en el nacimiento del río, de mascotas, de niños, de lo que queráis. Pero ponedlo en valor. Y la gente responde, porque estamos ansiosos, como decía él, de volver a la raíz, porque nosotros lo tenemos todos los días aquí. Pero hay muchísima gente que está fuera, que es que yo me tengo que ir a veces de mi pueblo para desintoxicarme y decir, joder, jolín, qué bien vivo aquí, ¿sabes? Para poder ver, me tengo que ir a limpiarme los ojos. Y hay gente que está deseando ir a limpiarse los ojos, sea Fallón, sea Lobera de Onsella, o sea aquí, el Castillo de Locubín. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría que entre todos contáramos ahora iniciativas, ideas de cosas que os parece que este pueblo tiene, que podrían ser singulares, que nosotros no conocemos, porque este es un espacio de diálogo y de aprendizaje para nosotras también, y también de la misma forma que habéis escuchado. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho escuchar a María muchas experiencias concretas de pueblos, y seguro que tenéis muchas donde podéis contar ideas y iniciativas que tenéis o tradiciones del pueblo que pueden interesar a los demás, ¿no? ¿Hay alguien de aquí que se atreva a contar alguna? Sí, ¿no? Bueno, yo solamente, pues, bueno, veo que mi intervención de esta mañana pues he tocado en la llaga. Sí. y que bueno, pues y esa era mi intención, pero era mi intención sobre todo por decir ese pesimismo que existe en este municipio, hablando en concreto, pues evidentemente pues a través de vuestras experiencias y demás, que nos abrierais los ojos y que en vuestra mirada pues efectivamente pues nos trasladaréis lo que estamos haciendo, ¿no? Enhorabuena a todos los que habéis intervenido. Pero sobre lo que habéis dicho sí me gustaría decir algo. Sobre lo último, por ejemplo, bueno, pues lo de Canal Sur. Lo de Canal Sur, es verdad que en Castillo
bueno, pues cuando estoy hablando cuando yo era pequeño, que yo bailaba el fandango y que precisamente se puso en valor el fandango por salir en Canal Sur. Pero también es verdad que no tenemos malas comunicaciones, es decir, tenemos una nacional, estamos en el centro entre Granada, Córdoba y Jaén, en ese triángulo estamos precisamente en el centro y creo que no tenemos malas comunicaciones. Hoy por hoy, pues bueno, pues tenemos nuestra fiesta de la cereza en la que vienen más de 3.000 personas, porque ponemos precisamente, realzamos ese producto que nos hace totalmente distinto a los demás municipios, no solamente de la comarca, sino también de la provincia de Jaén y de Andalucía. Somos el tercer productor de cereza de Andalucía y por tanto, pues bueno, pues eso lo activamos todos los años con nuestra fiesta de la cereza, ¿no? Pero también cuando decimos que atraer gente o como esas ideas que podemos bautizar o podemos hacer, yo pensaba, pues bueno, pues en nuestro Nacimiento del Río se bautizan todos los gitanos evangelistas de la provincia, muchos vienen aquí porque es el río San Juan, ¿no? Y eso me preocupa. Ya no por poner en valor, es decir, y que venga gente de fuera. Porque el año pasado yo también planteaba en Rural Conecta y lo planteo también en numerosas reuniones en el que, por ejemplo, nuestro Nacimiento del Río lo hemos masificado. Viene, pues bueno, pues un fin de semana, un domingo te puedes encontrar 2.000-3.000 personas en el Nacimiento del Río. Es una barbaridad. Creíamos que bueno, pues que debíamos apostar por él, seguimos dándole publicidad, viene muchísima gente. El año pasado teníamos un problema de aparcamiento, este año lo hemos solucionado, pueden aparcar miles de coches y eso me preocupa, más que no venga gente. ¿Por qué? Porque es cierto que, bueno, lo han dicho esta mañana, no estaba aquí, pero me lo han comentado, ¿no? Que si el Nacimiento del Río, el césped, pues está más deteriorado, porque como pasan miles de personas todos los fines de semana, pues evidentemente, pues bueno, pues del pisar el césped, pues se queda seco. Y por mucho que lo abones, que lo riegues, en fin, pues se queda seco, ¿no? Y eso es verdad que yo creo que tenemos que poner el foco de atención precisamente en si llamamos a la gente, si llamamos para que nos conozcan, pero de qué forma o qué gente queremos que venga. También creo que sería una apuesta de... ¿Por qué? Pues bueno, este verano, pues los castilleros en sí, con lo que queremos nuestra agua, con lo que queremos nuestro Nacimiento del Río, pues incluso no bajamos al Nacimiento del Río. ¿Por qué? Porque sabemos que, pues bueno, pues que la gente se ha permitido que en esas charcas que habéis visto, pues que ahí se bañe la gente. Eso se molestan todos los regantes de toda la vega, porque efectivamente, pues bueno, pues se están metiendo los perros, se bañan las personas y con eso luego riego yo mis tomates y mis lechugas, ¿no? Eso por ahí. Y pues bueno, pues que luego también nos preguntamos, bueno, ¿y qué deja? ¿Qué nos deja a nosotros como pueblo? Además de la publicidad de que Castillo está muy bien o que el Nacimiento del Río esté muy bien, ¿no? ¿Qué nos deja a nosotros como pueblo? Pues bueno, pues la gente viene con sus bolsas, se toman sus picnic y demás y luego pues nos deja la basura y se va. Esto, bueno, es la realidad y lo que pensamos los castilleros, ¿no? Por eso, pues, como estamos hablando de agua, pues mi pregunta es ¿qué podemos hacer? Yo sé que limitando el baño, por ejemplo, pues vendría gente, pues a lo mejor a pasear, no ahora con las toallas para bañarse en ese agua. O si cuando hablas y cuando pones esto sobre la mesa, pues evidentemente pues muchos bombardean ideas, ¿no? Bueno, pues podemos cobrar una entrada, que me parece una barbaridad. Yo eso no lo tengo en mi mente, ¿no? Pero sí, si aparca el coche, a lo mejor pues el coche sí puedes poner algo para pagar a ese que a lo mejor pues te va a cuidar el coche en el aparcamiento, ¿no? Y bueno, pues nada más. Yo lanzo la pregunta ahí. Yo desde luego, no sé si se me escucha bien. O si alguno tiene alguna idea sobre esto. A ver, nosotros en Aragón tenemos un problema bastante similar este verano con los ibones. Los ibones son lagos glaciares, o sea, bueno, es un agua estanca que está allí, es un ecosistema muy frágil y este año a la gente le ha dado por volar el dron, por entrar y bañarse, que está congelada el agua, también son ganas, y por poner alrededor tiendas de campaña cuando jamás se había hecho. Entonces, la clave
clave también, la pregunta que se está haciendo el Gobierno de Aragón es, hemos potenciado demasiado que se suba a la montaña, pero claro, yo no puedo seleccionar quién sube a la montaña, como no puedo seleccionar quién viene al río. O sea, darte respuesta a eso es muy complicado. Cuando tú haces un llamamiento para que vengan a ver algo tuyo, no sabes exactamente el uso que vas a hacer. O sea, es como predicar en el desierto, ¿no? Pero sí que he visto que tenéis un centro de interpretación preparado, pero cuando yo lo vi dije, pero si esto está lleno de cosas, ¿qué para interpretar? Pues quizás ahí tenéis un turismo de cultura que lo puedes potenciar. Y me dicen, ¿pero cómo vamos a poner aquí gente todo el día? No tengo para pagar a una persona constantemente. Tranquilo, que te doy una solución. En muchas partes de la zona también nuestra de Aragón, y eso también lo he visto mucho, País Vasco también hay algo por ahí, lo que se hace se abren los centros de interpretación. En algunos vosotros tenéis una buena conectividad, por ejemplo, también lo decía Luis, con una clave, tú te sacas la entrada, se abre con una clave y entras. Y luego todo el resto de dentro, tenemos un yacimiento súper potente en Los Bañales nosotros, que no podía haber un guía constantemente allí porque es que no se puede pagar. Entonces, lo que se ha hecho es con tótems y te lo va explicando un audioguía. Entonces tú vas encendiendo, te lo van explicando y luego tú lo puedes ir viendo a lo largo del recorrido. Eso es una buena opción y te cambia mucho el sistema de turismo. Eso sí, o por lo menos vas añadiendo un turismo que quizás al ver los domingueros que vienen muchos a ver el centro de interpretación y tal, dicen, oye, pues me voy a otro sitio porque este ya no me interesa, ¿no? Pero quiero decir que tienes allí un elemento que lo tienes construido y está vacío. A mí me hubiera encantado como visitante poder entrar y darle pulsar y escuchar. Pues aquí tienes una avifauna, o estas aguas nacieron en no sé dónde, o nuestras mujeres lavaban al final del cauce con tal. ¿Me entiendes? Posiblemente ese turismo más cultural, en el medio natural, también se puede potenciar. Y más teniendo la instalación. Bueno, en cualquier es una idea, caso, yo me atrevo a proponer, aunque no sea exactamente mi papel, me atrevo a proponer que este tipo de retos que son complejos, la solución tiene que ser colectiva. Sí. Es decir, ¿por qué no empezar a plantear foros ciudadanos en los que la gente proponga soluciones, ideas y también vea y discuta esas ideas si no son lo suficientemente oportunas? ¿Por qué no ponerse en manos de profesionales de la comunicación que de alguna forma conduzcan la narrativa que es necesaria para que este pueblo, el Castillo de Locubín, encuentre el público que quiere? Un público respetuoso, sostenible, de calma, etcétera. Pero eso necesita también de una mano profesional. Y lo digo porque así poco a poco y en evolución es como se consigue hacer una selección del público. Se consigue hacer que el público objetivo que a ti te interesa, que es un turismo cultural, respetuoso con el medio ambiente y todo lo demás, venga aquí sobre otra opción. Y esa era mi propuesta. No sé si a mi propuesta seguro que hay un montón de añadidos porque tengo unos compañeros de mesa que son muy profesionales. Si vamos terminando así con esta ronda. ¿Cómo? Ah, que quiere hablar. Vale. Perdón, te voy a dejar, no te preocupes. Me encanta la aportación porque creo que se ha dado un tema clave. Y es que cuando hablamos de dinamización del rural, directamente vamos al turismo, ¿no? Y un turismo en el que creo que se están empezando a crear nuevas narrativas y nos ha pasado como país. España era un lugar de sol y playa. Nos dimos cuenta que eso no era solo España, los retos que ha traído, o sea, todo lo que pasa en el Mediterráneo, pues lo siento. Y claro, entonces en el mundo rural, de nuevo, ¿qué podemos hacer? Turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Pues la estacionalidad que tiene de fines de semana, ¿no? Y de verano, la locura que tiene que ser, ¿no? Gestión, es decir, cerca de donde yo vivo está el pueblo Pitufo, no sé si lo conocéis. Es un pueblo azul. Tuvieron la brillante idea, ya no era un recurso endógeno, sino que vino la película de los Pitufos y les dijo, oye, que os pagamos y pintáis todos de azul. Ah, pues qué bien, y vendrá mucha gente. Ah, pues sí, perfecto. Total, que ahora hordas de autobuses el fin de semana, se sacan fotos en las 4 esquinas y hasta luego. Entonces colapsan lo que es el pueblo. Bueno, todos los retos que ya sabéis, ¿no? Como mucho me bebo una Coca-Cola y poco más. Y ahora resulta que los pitufos les han dicho, oye, que esto se acaba aquí. Así que ya quitad todos los pitufos porque ya tenemos los derechos y Santas Pascuas, ¿no? Entonces, me encantó esa invitación de hacer un ejercicio, oye, ¿cuál es o sea, no todo vale, ni todo el mundo es bienvenido, ¿no? Es decir, y ahora tenemos más oportunidades que nunca porque la gran tendencia del turismo
es que ya se empieza a especializar a nivel de nicho, y lo bueno es que tenéis a personas estupendas, ¿no? En temas de turismo aquí. Y, por ejemplo, nuestro alcalde siempre dice, nuestros son turistas, pero turistas de larga duración, porque nosotros la estancia mínima que tenemos en el pueblo son 2 semanas. Vienen en temporada baja, es decir, porque ¿para qué vas a traer más gente en verano cuando está aquello todo ello saturado? Y obviamente vienen con nosotros de la mano, abrimos casas que estaban cerradas, ¿no? Colaboramos con la comunidad local y también les damos un acompañamiento para que aseguramos que si tú quieres estar en un pueblo y estar a tu bola, genial, vete a otro, aquí queremos gente que se quiere involucrar. Y queremos que vengas a hacer luego artesanías con las abuelas, que se vengan a celebrar las fiestas y que se involucren, ¿no? Entonces, cada vez empieza, ¿no? Si tenéis todos esos recursos que habláis de naturaleza, culturales, es decir, ahora, ¿no? Había otros pueblos que hacían residencias, ¿no? De gente que le encanta el tema de... cultural, bueno, no estoy muy puesto. Artístico, que son expertos, ¿no? En temas, por el tema del agua, ¿no? Todo este sistema de riego, hay gente ahora mismo loca por el agua, ¿no? Podría ser uno de los temas en los que hubiera residencias donde gente viene, mira, no sé, creo que ahora, de nuevo, tenemos que salirnos de la narrativa tradicional del turismo, y no solo del turismo, sino que hay muchas otras vías en las que poder hacer que gente venga y realmente aporte y se involucre y se maximice la probabilidad del amor. Que luego pasará o no pasará, pero bueno, que hay un poquito de flirteo. Turismo de congresos. El pueblo no nos da ni un chavo, porque un pueblo de 300 habitantes tiene lo justo para el mantenimiento y poco más. Pero lo que sí que nos dejan es la infraestructura que tienen, la ponen al servicio. Es decir, el coworking, el salón multiusos, pero lo más importante de todo es que pasa cualquier cosa. El alcalde me coge el teléfono, oye, ¿qué pasa ahora? Se nos fue el internet el lunes y el martes, en varios pueblos de la zona. Venimos al ayuntamiento, tenemos una red por diputación, venga, enganchaos ahí, poned un modem portátil y tal. Oye, ¿qué ha pasado? Tenemos un problema con el perro que ha venido, con otro perro, tal. O sea, es facilidad absoluta. Y después conectarnos con diferentes agentes y darnos también esa visibilidad para que nos abrió las casas. Tú llegas a un pueblo y no hay casas. Él se fue casa por casa diciendo, mira, Mengano, que estudien, tal, que si pasa cualquier cosa actuamos de garante. Es decir, creo que hay mecanismos eso es para... súper importante. Pero claro, ese alcalde es un visionario. Ay, perdón, sí, Luis. Quería hablar. María, por Dios. Yo por lo pronto he aprendido que Castillo de Locubín Esto está puede aquí. ser un lugar muy interesante para murcianos, amantes de la huerta y de las acequias de regalo. Ya hemos aprendido algo, ¿eh? Pues me deja hablar. Venga, muchas gracias. Pues bueno, mañana tendremos una mesa que hablaremos sobre turismo y sobre lo que se ha comentado, ¿no? Un poco lo que comenta Cristóbal es algo que estáis viviendo aquí en el territorio, pero es algo habitual hoy en día, fruto de un turismo de masa y lo que hay unas corrientes que lo denominan egoturismo. Es la persona por encima de todo, su estatus por encima de todo, independientemente de las consecuencias medioambientales, sociales que puedan tener. Y desgraciadamente es así, estamos así. ¿Por qué? Porque nuestro sistema económico y social lo permite, lo valora y lo empuja. Es decir, hay que, como habéis comentado vosotros en la mesa, es muy importante saber hacia dónde nos enfocamos, cómo nos enfocamos, y me parece súper interesante la propuesta de Lucía de hacerlo de una manera participativa, que sea el propio pueblo con conciencia. Primero hay que explicarle todo lo que ocurre, todo lo que hay fuera, es decir, cómo está el modelo turístico para saber hacia dónde ir. Porque como ha comentado Juan también, el modelo turístico rural se basa en eso, me voy de la gran ciudad a pasar un fin de semana a una casita al pueblo, que a lo mejor pues compro una barbacoa y lo que le doy es algo al supermercado, o me lo llevo del Mercadona de mi ciudad. Es lo más posible que vaya así. O te encuentras ciudades que viven de jueves a domingo, como nos ocurrió en Belmonte muy cerca de Madrid,
vive del turismo de los madrileños, y un martes fuimos a un congreso de turismo rural y un miércoles por la tarde no teníamos dónde cenar ninguno de los congresistas y acabamos todos en el hogar del pensionista cenando. Entonces, esas son cosas y experiencias que hay que tener en cuenta y que hay que reflexionar, porque es verdad que las administraciones, como ya se han ido, pues ya estamos en confianza y podemos hablar, pero la diputada no para hablar también de turismo y cifras, y eso no es válido para lo rural. Lo rural no se mide con las mismas cifras. Un éxito en lo rural no es que vengan 1000 visitantes. Un éxito en lo rural a lo mejor es que haya abierto un nuevo comercio gracias de determinadas cosas, o que no se cierre la escuela, que es lo que hacen lo de Apadrino en Olivo. Su principal éxito fue que no se cerrara el colegio del pueblo. Esas métricas hay que cambiarlas. Y respondiendo un poco a lo que decía Lucía, porque dice, su pregunta era que aportáramos cosas, pues como estamos hablando del agua, y para hacer un poco cosas diferentes, identitarias, vale la fiesta de la cereza, una fiesta identitaria, viene mucha gente y es por lo que conocen la gente del pueblo. Yo planteo que también de manera participativa habría que darle una vuelta a determinadas actividades de cómo enfocar la fiesta, pero no voy por ahí. Estamos hablando del agua. Hay algo que nos hace único, que es el agua. Tenemos muchas fuentes. Jorge Blas está haciendo unas fuentes preciosas y yo planteo, y aquí planteo a la audiencia, a los vecinos y al señor alcalde, pensar, porque por ejemplo Cruces de Mayo la celebra todo el mundo. Otra cosa, yo vengo de Cádiz y ya los carnavales están gaditanizados en todo el mundo. En todos los carnavales de todos los pueblos de ya casi España hay chirigotas y comparsas como las de Cádiz. Es decir, estamos globalizando de una manera, perdiendo identidad. ¿Por qué no mantenemos o creamos esa identidad con el agua, con esas fuentes? Y yo planteo hacer una fiesta de las fuentes, donde cada colectivo, asociación, decore, adorne, embellezca una fuente un fin de semana al año. Y que eso le dé ese valor a ese patrimonio y que sea un reclamo para las personas que vengan de fuera. Estoy seguro que la Asociación de Mujeres, la asociación, cualquiera de las asociaciones del pueblo, se encargarían de embellecer una fuente. La Casa Parroquial, la Asociación de Comerciantes, la Asociación de Empresarios, el Colegio Público, el Instituto si lo tenéis. Y bueno, pues desde la concejalía, por lo mejor proponer un premio o dar ayudas para que se pueda hacer eso. Es una idea que lanzo, pero también nos haría diferente porque no conozco ningún pueblo que tenga su fiesta de la fuente. No lo sé si es... Ya tenemos las fiestas del agua, mira tú. Bueno, porque es que lo siguiente va a ser un hermanamiento entre Egea y Castillo-Locubic. Así que bueno, esa era mi propuesta, ¿vale? Muchas gracias. Yo devuelvo el micro. Y bueno, además María quería decir algo. Sí, por favor. Nada, es que... Sí, efectivamente, si os parece, María interviene ahora. Y... La cansada de María. Y vamos cerrando, quien más quiera intervenir también. María ya no va a volver más, ¿vale? O sea, ya esta es mi última intervención. Pero sí que hay una cosa que él lo decía y lo hablábamos también estos días, que hay inversiones en el mundo rural que nosotros no podemos ver si son, si tienen un retorno económico o no por parte de las administraciones públicas que no están, ¿no? Véase el transporte público, etcétera. Es que nosotros tenemos que medir la métrica que dice él, el colegio. Yo vengo de una zona en la que nosotros ya no tenemos ni esa oportunidad. Vosotros todavía la tenéis. Hay un pueblo que se llama Almochuel, que tiene 21 habitantes. 21 habitantes tenía, 22 habitantes tenía hasta junio. Y en junio ha venido una familia con un niño de 7 años, ellos son de Argentina. Cuento esto porque hay varias cosas importantes. ¿Qué me dijo el alcalde? El alcalde me dijo, un señor de 71 años que lleva 71 años viviendo en Almochuel, nunca se ha movido de allí y lleva 38 años como alcalde. Me dijo, los alcaldes de los municipios pequeños nos tenemos que rascar el bolsillo si queremos que la gente venga a vivir o se quede a vivir. ¿Cómo lo ha hecho Almochuel? Ha hecho una vivienda nueva, porque no había mucha vivienda cerrada y de hecho en Aragón hay varios movimientos que son para incentivar que la gente ponga sus viviendas a disposición para alquiler y demás. Bueno, pues aquí no había vivienda, han hecho una vivienda gratis y crearon un puesto de trabajo, o sea, está el alguacil del pueblo, que era un sueldo fijo, y luego el bar, que el bar llevaba cerrado igual 20 años. Un pueblo sin bar es un pueblo sin nada, porque no hay nada sin un bar.
Pues su objetivo era abrir el bar, porque los 3 pueblos de alrededor, que son más grandes, también lo habían cerrado. Entonces no tenían ni quien llevara las piscinas, ni un bar para echarse un café en invierno, ni la partida, ni nada de nada. Pues les han dejado el local gratis. Eso es rascarse el bolsillo. La vivienda es gratis, el alquiler del bar es gratis. Pero es que el hombre me decía, es que esta gente tiene que comer. Si somos 20, ¿cuántos cafés y cuántas cenas? ¿Con eso me van a tener que pagar el alquiler del bar? Es imposible, es inviable. Entonces, ¿cuántas solicitudes creéis que tuvo esta oferta laboral? 1.500. 1.500. ¿Interés? Hay mucho interés en venir al rural, pero ahí entran en factor el grupo de acción local, que son grupos que aparecen en las comarcas, que utilizan los fondos FEDER y son los que los distribuyen, ¿no? Los líder, o FEDER o líder, me hago un lío con esto. El caso es que, ¿qué hicieron? Hicieron una cosa muy buena, que es la selección de quién traigo a mi pueblo, que viene un poco con lo tuyo. Yo no puedo traer a mi pueblo a una persona que no tiene ni idea de lo que es un pueblo, porque me va a abrir el bar 3 días y se va a ir. Entonces, en esa selección, que duraron un montón de tiempo y que llegaron 8 familias, eligieron a esta familia porque esta familia venía de Argentina, de vivir en un pueblo en similares condiciones y que de verdad se habían venido desde Italia porque habían visto esta oferta, habían pasado primero por Valencia, por cierto, muy cerca de vosotros, habían visto esta oferta y decían, esto es para nosotros, porque nosotros nos hemos criado así. Entonces, ahí está el que, es que el pueblo es vuestro. Es de todos los que queramos venir, pero es vuestra la última palabra. Cogedla y hacerla vuestra. Este alcalde decidió a quién quería y de las 8 familias eligió él y dijo, os quiero a vosotros, porque tú, a la mujer, tienes formación en hostelería, porque él era bombero y sabía cómo manejar todo el monte que hay alrededor, sabía llevar la herramienta y va a ser un estupendo alguacil. Y porque además tenían un niño de 7 años que tenía un colegio a 4 minutos, porque en el pueblo ya no hay cole. Entonces, para que la gente se quede, hay que darle facilidades y eso a veces es dinero. Y aquí me encantaría que se hubiera quedado la diputada. Odio, y lo he dicho antes en voz muy alta y lo vuelvo a repetir, que vengan a inaugurar o a clausurar y que se marchen sin escuchar lo que hay aquí. Porque esto es para nosotros, pero es para ellos. Porque si no solo hablamos de nosotros, para nosotros. Entonces, si conseguís que se quede algún diputado alguna vez, me volvéis a llamar. A ver, Vanessa, venga, ¿cerráis vosotros? ¿Alguien más quería? Ya está. ¿No? Bueno, pues yo tengo ganas de agradecer a todos y a todas, ¿no? Las aportaciones que habéis hecho, el entusiasmo, el enfoque tan bonito y esta forma de participar, también las ideas que han salido del alcalde, de Luis, que me parecen muy importantes para construir un futuro y un imaginario nuevo para quedarse a vivir en Castillo de Locubín. Así que muchísimas gracias.